A ver, ¿qué pasaría si las empresas fueran del Estado, pero compitieran entre ellas en un mercado libre? Bueno, pues esta idea, que se conoce como socialismo de mercado, es de esas que parece que nunca se van del todo. Hoy vamos a meternos de lleno en un artículo que le encontró el punto débil, su talón de Aquiles, y ojo, que no es el que casi todo el mundo se imagina. Para que quede todo claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es exactamente esto del socialismo de mercado. Luego veremos cómo debería funcionar en un mundo ideal, para después destapar el punto ciego político que a menudo se olvida. Analizaremos ese eterno dilema entre democracia y eficiencia y cómo el socialismo, lejos de ser la solución, podría agravarlo. Y todo esto nos llevará a una conclusión cuanto menos sorprendente. Venga, empezamos por el principio, por lo más básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de socialismo de mercado? No es tan lioso como parece. Ya verán. Pues mirad, en esencia es un sistema híbrido. Imaginemos empresas que son propiedad del Estado, pero que en vez de seguir un plan central, se dan de tortas compitiendo en un mercado abierto. Resumiendo, el dueño es el gobierno, pero las reglas del juego las pone el mercado. Y claro, aquí es donde salta la chispa. La gran pregunta. ¿Puede una economía ser eficiente de verdad si al final los que cortan el bacalao son los políticos? Esa es la madre del cordero. Y la respuesta, es bastante más complicada de lo que parece a simple vista. De acuerdo, antes de ir a los problemas, vamos a ver la teoría. Sobre el papel, ¿qué es lo que prometía este sistema? ¿Cuál era la idea feliz? Pues bien, el que mejor defendió esta idea fue un economista llamado Oscar Lange, allá por los años 30. Su argumento era muy atrevido. Decía que un planificador central podría, en teoría, replicar a la perfección la magia de un mercado competitivo. Lange lo que decía es que este planificador central funcionaría como una especie de subastador. El método era de cajón. Si falta un producto, se le sube el precio. Si sobra, se le baja. Un sistema de prueba y error. Vamos, hasta dar con el equilibrio perfecto del mercado. Y las promesas, claro, eran para quitar el hipo, un reparto de la riqueza más justo, el fin de los monopolios, menos contaminación, menos crisis económicas. Hasta se llegó a decir que habría más innovación. Sobre el papel, parecía la solución a todos los males del capitalismo. Pero, ¿era demasiado bonito para ser verdad? Y es justo aquí donde el artículo de Schleifler y Vishny dan el clavo, porque apunta una idea, una suposición, que casi todos los defensores de este sistema habían pasado por alto. Y lo más curioso es que el propio Lange ya intuía el peligro. Llegó a escribir que el verdadero riesgo del socialismo era la burocratización de la vida económica. Eso sí, para él era un mal menor si lo comparaba con los monopolios capitalistas de su época. Aquí está la clave de todo. Lo que dicen los autores es que el debate siempre se centró en cómo un Estado podría ser eficiente en la parte técnica, pero casi nadie se paró a preguntar si un Estado, uno de carne y hueso, realmente querría serlo. Y claro, aquí es donde vemos que los incentivos chocan de frente. Por un lado, se supone que el mercado busca la eficiencia económica, ¿verdad? Pero por otro, la política va de otra cosa. Va de ganar elecciones, de premiar a quienes te apoyan, de conservar el poder. Salta a la vista que son dos mundos que no siempre, para nada, van de la mano. Entonces, ¿cómo se come esto en el mundo real? ¿Cómo se manifiesta este conflicto en el día a día de un gobierno democrático? La ciencia política nos da un par de modelos que explican por qué las democracias no siempre van a por la máxima eficiencia. Está, por un lado, el voto mayoritario. La mayoría puede decidir quitarle recursos a la minoría, aunque a esa minoría le cueste más de lo que la mayoría gana. Y por otro están los grupos de interés, los lobbies, que al estar bien organizados consiguen beneficios para ellos a costa de una mayoría que ni se entera. La conclusión de los autores es bastante rotunda. No hay por qué dar por sentado que un sistema democrático vaya a generar un gobierno que busque la eficiencia económica por encima de todo. Los incentivos políticos del mundo real sencillamente tiran para otro lado. Y con esto llegamos al meollo del asunto. Si la política ya mete ruido en la economía capitalista, ¿por qué en un sistema socialista este problema se convierte en algo gigantesco, en algo crítico? La pregunta del millón que se hacen los autores es esta. Vale, si todas las democracias son ineficientes por política, ¿por qué el socialismo de mercado sale perdiendo en la comparación con el capitalismo de mercado? Pensemos en un sistema capitalista. Si un gobierno quiere que una empresa privada haga algo ineficiente por un motivo político, como por ejemplo mantener empleos que no hacen falta, tiene que currárselo, tiene que convencerla o pagarle o ponerle una regulación. Y todo eso tiene un coste, se ve. Pero en el socialismo, la cosa cambia. El gobierno es el dueño. No necesita convencer a nadie, ni soltar un duro. Simplemente puede ordenar a sus propias empresas que sean ineficientes. El control es total y directo. Y hablemos de dinero, de recursos.
En el capitalismo, la capacidad de un gobierno para pagar por estas ineficiencias está limitada por lo que recauda en impuestos. Pero en el socialismo, el gobierno tiene en sus manos todos los beneficios de todas las empresas. Esto le da una capacidad casi infinita para gastar en proyectos que le interesan políticamente, sin que importe el desastre económico que puedan suponer. Bien, pues vamos a atar todos los cabos y a ver cuál es la conclusión final que resume todo el argumento de una forma muy clara. Resumamos la lógica paso a paso. Los gobiernos democráticos se mueven por objetivos políticos, no solo por eficiencia económica. Esto es un problema tanto en el capitalismo como en el socialismo. La diferencia, que en el socialismo el gobierno controla muchísimo más dinero, y esto le permite hacer mucho más daño a la economía para conseguir sus metas políticas. Por eso, concluyen los autores, el fallo garrafal del socialismo de mercado no es económico, es político. Y el artículo nos deja con una última reflexión, una que resuena con una fuerza increíble hoy en día. Si el Estado lo controla todo en la economía, ¿quién o qué controla al Estado? Es la advertencia final sobre el enorme peligro de juntar todo el poder económico y todo el poder político en las mismas manos.